Bueno, vamos a hablar hoy sobre el nombre de la parashá de esta semana, que es Parashat Emor. El nombre de la parashá y, como siempre, encontrar cómo el nombre de la parashá tiene tanta profundidad y como también todo el contenido de la parashá está relacionado con su nombre. Como el Baal Shem Tov nos enseña que cada cosa, el nombre que tiene todo su contenido. Y entonces también acá, hablando del nombre de la parashá, tiene que ver con el contenido de la parashá. La palabra emor aparentemente es una palabra que es totalmente informático, no es una palabra que tiene un contenido especial. Emor es hablar. Muchos parshiot empiezan Vayedaber, Vayomer. No encontramos que haya una parashá que se llama Parashat Vayedaber, para que hay docenas de parashiot que empiezan Vayedaber Hashem, Moshe Lemor. Entonces no hay una parashá Vayedaber ni Vayomer. Pero esta parashá se llama Emor, que aparentemente Emor no tiene un significado especial. Siempre en los parashiot se trata de diferentes comunicaciones y hablar que hubo entre Moshe y Akadosh Baruj Hu y el pueblo. Entonces, ¿cuál es la profundidad que hay en este nombre, el nombre Emor? Por otro lado, tenemos que entender qué tiene que ver eso, que también con toda la parashá. La parashá de esta semana podemos dividir en tres partes generales. Primera parte es todo lo que tiene que ver con los Kohanim, alajot que tiene que ver con muertes y el cuidado de la purificación, los Kohanim, todos los alajot que están relacionados con los Kohanim y con sus alajot especiales de Tum'ah, Tahará, Kedushá, que cómo tiene que estar sin tener ninguna rajadura, etc. Esto es una gran parte de la parashá. Después, la segunda mitad de la parashá habla sobre las fiestas del año. Cuenta todos los detalles, alajot, que están relacionados con Pesach, Shavuot y Sukkot. Entre ellos tenemos también, justamente, Bashgaha Pratit nos toca que en la época que estamos ahora, Sfirat HaOmer, en esta parashá está la mitzvah de Sfirat HaOmer. La Torah cuenta que como primero habla de Pesach y después cuenta qué hay que hacer después de Pesach, y hay que traer el Omer, y tenemos que después empezar a contar 49 días, y de ahí viene el Hag HaShavuot. Entonces esto, y después sigue las otras fiestas del año. Y la última parte de la parashá es una historia que ocurrió, una historia bastante dura, que tiene que ver con una pelea que hubo entre los tribus, y una persona se expresó mal, dijo el nombre de Dios y agregó algún tipo de algo que es opuesto de bendición, y ahí termina la parashá, qué es lo que le hicieron, cómo lo castigaron. Entonces, lo que tenemos que entender es cómo todo esto está relacionado con esa palabra, el nombre de la parashá, que es la palabra Emor. La palabra Emor quiere decir hablar. Y si el nombre para allá es Emor, hablar, que la Torah está ordenando que hay que hablar, significa que acá se trata de un hablar que es importante. Un hablar que la Torah quiere que la persona hable. Emor, la Torah dice, tenemos que hablar. Generalmente sabemos que el hablar no siempre es bueno. Pirkei Avot dice que uno tiene que callarse la boca mejor. Siag la chokhmah shtika. Si vos querés realmente tener inteligencia, tenés que aguantarte de no hablar demasiado. Shlomo HaMelech dice en Mishlei, famoso pasuk que dice Shlomo HaMelech, que también en la persona que tiene poca inteligencia, pero si habla poco, la gente piensa que es inteligente. Vemos que el no hablar es algo mejor, está visto mejor en la Mishnah. Y acá la parashá se llama Emor, justamente el tema de hablar.
Entonces, ¿cuál es el mensaje que hay en el nombre de esta parashá? ¿Cómo es esto en relación a todo el contenido de la parashá? Hablando especialmente lo que es importante para nosotros, Sfirat HaOmer, y con todo el resto de la parashá. Entonces, un punto en común que encontramos en todo esto es el tema del hablar. Si nos ponemos a pensar, hay mucho en cada uno de estos temas tiene que ver con el hablar. El nombre de la parashá Emor es hablar, y la Torá sigue diciendo que los Kohanim tienen que enseñar, los grandes tienen que enseñar a los chicos, que de eso se trata toda la parashá que habla de los alajot de los Kohanim. Y Rashi dice en el principio de la parashá, ¿por qué dice dos veces Emor ve a Marta? Emor a la Kohanim ve a Marta leem. Está escrito doble, como si fuera repetición. Emor a la Kohanim, decile a los Kohanim ve a Marta leem. Dice otra vez lo mismo. Dice sobre este Rashi, Emor ve a Marta, ¿por qué dice dos? Leazhir gedolim alaktanim, que los grandes tienen que indicar, enseñar, advertir a los chiquitos. De ahí aprendemos que los Kohanim también tienen que cuidar a los Kohanim chiquitos de todos los alajot que tienen que ver con pureza. Entonces acá entendemos que el tema de hablar acá es muy importante, porque la parashá habla sobre la educación, sobre advertir. Advertir es con la boca, para poder advertir a los niños, a los chicos, y querer enseñarlos qué es lo que hay que cuidarse, qué es lo que hay que hacer, se necesita usar la boca. Más adelante también todo el tema de las fiestas del año está especialmente el Hag que tiene que ver con Pesach, Sfirat HaOmer y Shavuot, también eso tiene mucho el tema del hablar. Y eso es el tema que no es casualidad que la parashá Emor tiene las fiestas del año, empezando con la primera fiesta que es Hag Pesach. Todas las fiestas del año, especialmente Pesach, Sfirat HaOmer, Shavuot, tiene que ver con el tema de hablar. En Kabbalah está explicado que el nombre Pesach, ¿por qué se llama Pesach? Pesach es Pesach, Pe, boca, Sach es de Sijá, hablar. El Hag Pesach es la fiesta del hablar. Y eso es lo que hacemos en Pesach. En Pesach, toda la noche de Pesach, estamos hablando. Agadá. Agadá es hablar, contar, relatar. En Hag Pesach ponemos mucha énfasis sobre el tema del hablar. El hablar, que un yudí habla y cuenta de los grandes milagros que Hashem nos hizo. Entonces tenemos el hablar en Hag Pesach. Pesach, el tema de la boca. Después viene Sfirat HaOmer, que es lo que estamos haciendo ahora. Sfirat HaOmer también es una mitzvah de hablar. Es que la persona tiene que todos los días con la boca, sacar a la boca y decir, hoy hay tantos días del Omer. De vuelta estamos haciendo un trabajo de hablar hasta que llegamos al Hag Shavuot. En Hag Shavuot recibimos la Torah, el gran regalo, que por eso hacemos Sfirat HaOmer. 49 días que estamos contando los días, día tras día. Queremos llegar al gran momento de Kabbalat Torah. ¿Cuál es el tema de Kabbalat Torah? Es el hablar. Hashem habló a Am Israel. Vayedaber Hashem Elohim, Vayedaber Elohim Anochi, Akadosh Baruch Hu se reveló y habló a Am Israel y los transmitió los 10 mandamientos, Aseret HaDibrot, y nosotros recibimos la Torah, que la Torah es hablar, de Dibar Tabam, el hablar de Torah. Entonces acá vemos que también las fiestas del año, los Hagim que Am Israel tienen, es todo relacionado con el Koach HaDibur. Y cuando llegamos al final de la parashá, entendemos la conexión que hay. ¿Qué es lo que pasó al final de la parashá? Una historia que ocurrió, que hubo una pelea entre los tribus y hubo una persona que él se expresó, habló una palabra de maldición, una palabra que no corresponde, y de ahí pasó toda la historia que la Torah cuenta, cómo lo castigaron, qué es lo que le hicieron. Y Rashi dice, el Pasuk dice que esta persona
era el hijo de Shlomit Bat Dibri. Así cuenta la parashá, que esta persona que habló mal y dijo algo negativo era era el hijo de Shlomit Bat Dibri. Dice Rashi, ¿quién es esta mujer que la Torá cuenta? Una mujer que se llamaba Shlomit, hija de Dibri. Dice Rashi, Ajat Aitá Upilsema Katuv. Había una mujer única que la Torá quiere decir quién es esta mujer. Y Rashi explica que ella era una mujer que hablaba, no le faltaba el tzniut que la mujer debe tener, y hablaba con la gente, iba a la calle y hablaba cuando tendría que cuidar su boca. Y como ella era, como Rashi dice, pat petanit, que hablaba muy demasiado y se descuidaba la boca, por eso su hijo tenía ese tema de hablar y dijo cosas que no tenía que decir, dijo unas palabras que con eso después pasó todo lo que pasó. Entonces acá encontramos el hilo conductor en todos los temas de la parashá, el tema del emor, del hablar, cómo debemos cuidar nuestro hablar, qué hablar es positivo y qué hablar es negativo. Volviendo al nombre de la parashá, entonces, cuando la parashá dice emor, y la Torá nos dice hay que hablar, emor, acá sí te estoy pidiendo que digas, que hables. Seguramente acá se trata de un hablar que es importante, un hablar que es positivo, un hablar que la Torá quiere que hablemos. ¿De qué hablar estamos hablando acá? ¿De qué estamos hablando? ¿Cuál clase de hablar? Entonces el Rebbe, una sijá maravillosa que hay sobre esto del Rebbe. Primero Rebbe trae el Medrash. El Medrash de esta semana encontramos el Medrash sobre el pasuk Emor el Kohanim. Dice el Medrash que de este pasuk Emor el Kohanim, que la Torá empieza con Emor, hablar, dice 2 veces Emor de Amarta. Dice el Medrash, de acá aprendemos que el hablar, hay un hablar que es un hablar puro. Y trae 2 cosas. Habla de Akadosh Baruch Hu, el hablar de Hashem. El hablar de Hashem es Imrot Hashem Amarot Orot, trae el pasuk en Teilim. Las palabras de Hashem son palabras puras. Y dice el Medrash, la diferencia entre hablar de un rey de carne y hueso, como dice, carne y sangre en este mundo, y el rey de Akadosh Baruch Hu, un rey cuando habla acá abajo en el mundo, viene el rey y lo eligen y se hace un rey, un gobernante, un presidente, y la gente lo eligen que él sea el que maneje todo el país, y él se compromete, todos lo sabemos, cuando llegan los momentos de las votaciones, y elecciones y todo, la gente y los ministros, y dice, se compromete y promete cosas, que va a arreglar tal cosa, va a hacer esto, y todo lo que la gente quiere escuchar. Pero después, más adelante, de todas sus promesas, muy poco se cumple. O porque, pues sabemos diferentes motivos, porque la persona no es una, o porque, no sé, pasaron cosas que no pudo lograr, que sus promesas se cumplen. Todos lo conocemos en todos los países del mundo. Akadosh Baruch Hu, su palabra es puro, su palabra perdura, su palabra se mantiene. Hashem Elohim Emed, U Elohim Chaim, Akadosh Baruch Hu es vida, es eterno, es verdad, y no hay una palabra que sale de su boca que queda en vano, todo se mantiene y se cumple hasta la última. Esto es Akadosh Baruch Hu. Pero el Medrash dice que también un Yehudi, que nosotros, el pueblo de Israel, nosotros somos un pueblo que estamos apegados a Hashem. Y por ser un pueblo que estamos apegados a Kadosh Baruch Hu, Chaim Kulchem Hayom, nosotros también tenemos esa eternidad, esa vitalidad, esa pureza que Kadosh Baruch Hu nos da también. Cuando un yudí está unido con Hashem, su hablar también es un hablar que se mantiene, es un hablar que tiene la misma característica como el hablar de Hashem. ¿De qué se trata eso? Y acá viene el Rebbe, y el Rebbe nos enseña acá, es una sijá muy fuerte, importante, y creo que es uno de los sijot más potentes que nos tenemos cada uno de nosotros, llevarlo para nuestra vida, especialmente los días que estamos ahora,
No es casualidad que estamos en Sfirat HaOmer y es el tiempo en Sfirat HaOmer donde, como todos sabemos, como la Gemara nos cuenta, el tema principal de Sfirat HaOmer tiene que ver con el tema del respeto, del amor, toda la parte de Avat Israel, del kavod que hay que tener uno con el otro. Y la Gemara cuenta que esa epidemia que ocurrió en la época de Rabbi Akiva, que murieron tantos alumnos de Rabbi Akiva, fue una epidemia que tenía que ver con la garganta, con el cuello, con la garganta. Y la Gemara dice que eso tiene que ver con la Shonara. Eso que lo que faltaba, lo que hubo, el tema, era un tema relacionado con la boca, con el hablar. Entonces, justamente en la época que estamos ahora, tenemos que enfatizar, y eso viene de la parashá Emor, hablar. Hay un hablar que es importante, hay un hablar que hay que hablar. Ese hablar de se trata acá. El Emor, que es el Emor parecido a Kadosh Baruj Hu, Imrot Teorot, palabras puras, palabras de pureza. Esas palabras, ¿de qué hablamos acá? ¿De qué tipo de palabras? Para entender eso, ¿de qué hablamos acá? Esas palabras que la Torá quiere que hablemos. Como dijimos, en general la Torá dice que uno tiene que aguantar su boca. Uno tiene que hablar menos. Emor meat, como dice Pirkei Avot, hablar poco. Pero ¿de qué hablar entonces? Hablamos acá que la parashá dice, al contrario, tenés que hablar y hablar mucho. Entonces trae el Rebbe, el Rambam. El Rambam en Halachot Deot, hay un Rambam, Maimónides, que trae en Halachot Deot, dice el Rambam, un halajá, la mitzvah de Ve'afta le'reaja kamoja. El Rambam explica todos los 613 mitzvot. En Hilchot Deot, el comienzo del Rambam, el Rambam explica la mitzvah de Avat Israel. Dice el Rambam, mitzvah leov kol echad Israel que gufo. Rambam lo dice, el Alter Rebbe también lo trae en Shulchan Aruch, ese halajá también. Quiere decir que esto es halajá lemaise. La mitzvah de Ve'afta le'reaja kamoja. Dice el Rambam así, mitzvah leov kol echad Israel que gufo. Hay una mitzvah que hay que amar a cada yehudí como amamos a nuestro propio ser, cada uno. Sheneemar ve'afta le'reaja kamoja. Amarás a tu prójimo yehudí como a vos mismo. ¿Cómo se cumple esa mitzvah? Sigue el Rambam y dice lefijaj. Por eso, yesaper bishbajo. Por eso uno tiene que hablar bien de la otra persona. Quiere decir, lo primero que Rambam trae como un ejemplo, cómo se cumple en concreto la mitzvah de Avat Israel, es hablar, bishbajo, hablar en sus virtudes, hablar bien de la otra persona. Después dice, cuidar su dinero, respetarlo, etc. Otros temas más. Pero el punto número uno, en el cumplimiento halágico de la mitzvah de Avat Israel, es hablar. ¿Qué hablar? Hablar bien de la otra persona. Tratar bien a la otra persona. Hablar de sus virtudes. Sacar sus virtudes afuera. Y ese punto del hablar, de eso se trata la parashá de esta semana. Cómo uno tiene que hablar. Seguimos adelante. ¿Cuál es el objetivo de hablar? Hacerle sentir bien al otro, muy bien, es importante. Pero acá hay que entender cuál es la importancia, por qué es tan importante el hablar bien y alabar y decirle cosas lindas. ¿Cuál es el objetivo? Hasta tanto que todo el nombre de la parashá, y esto es la mitzvah de Avat Israel, ¿cuál es el sentido de eso? En simples, no, uno tiene que tratar bien a la gente, porque es así, para tener una vida mejor, pero no es eso. Es mucho más profundo. Lo que dice el Rebbe, ¿cuál es el punto acá? Un punto maravilloso, un punto fundamental que Hasidut habla, que es la fuerza que tiene el hablar. Y eso es la relación que hay entre el hablar nuestro y el hablar de Hashem. Muy interesante. El hablar de Akadosh Baruj Hu tiene algo impresionante, que Hashem con su hablar creó. No es un hablar que queda solamente en el aire. El hablar de Akadosh Baruj Hu es un hablar que genera la creación. Es un hablar que crea el mundo. El hablar del Yehudí también tiene una fuerza de crear. Cuando yo hablo,
yo tengo una capacidad de hacer, de activar, de hacer que cosas ocurran. Cuando una persona habla sobre la otra persona o sobre sí mismo, lo mismo, el hablar, entonces tenés una fuerza de crear en base de lo que estás hablando. Cuando yo hablo negativo, Hasbe Shalom, estoy fortaleciendo lo negativo y el negativo sale a la luz. Muy interesante. La Gemara dice, está traído en el Medrash, en esta semana también el Medrash en Parashat Emor, dice el Medrash que cuando una persona habla la Lashon Hara, dice la Gemara y el Medrash lo trae, mata 3. El hablar de la Lashon Hara mata 3. El que lo habla, el que lo escucha y la persona sobre quien hablaron. Pregunta sobre eso, la famosa pregunta. Bueno, el que habló hizo algo mal. El que escuchó hizo algo mal. Pero que la persona sobre él que hablaron, ¿qué hizo? ¿Qué culpa tiene? ¿Qué problema tiene? Obvio que la idea de matar se refiere espiritualmente, se refiere a un nivel, pero ¿cuál es el tema? ¿Por qué a la persona que hablaron de él? Acá es el punto. Cuando yo hablo, el hablar mío tiene una capacidad enorme de que lo que yo digo son cosas que ocurren, revelo. Si hablo del mal de uno, ese mal que estaba escondido en algún lado, porque todos tenemos una mezcla de bien y mal, no somos perfectos, tenemos 2 almas, hay un alma divina, alma animal, tenemos una parte dentro de nosotros que no está todavía refinada, está, pero está ahí. Puede ser que nunca va a salir a la luz, pero el hablar de eso lo saca. El hablar de eso le da fuerza. En el mundo de hoy es algo muy claro. Nosotros lo vemos en la práctica. Todo lo que uno habla es lo que se hace más fuerte. Si yo enfatizo mis virtudes o entonces esto sale a la luz. Si yo pongo más énfasis en lo bueno que tiene, ese bueno se hace más grande. Si yo pongo más énfasis en lo malo, en lo que no puedo, entonces se hace más fuerte eso. Entonces cuando hablas, la Lashon Hara está revelando el mal que estaba escondido y lo estás haciendo, lo estás creando, lo estás dando fuerza. El otro lado, esto es en lo negativo. En lo positivo, cuanto más hablando en lo positivo. Cuando yo hablo bien de la otra persona, cuando yo trato bien a la otra persona, entonces yo estoy revelando lo bueno que hay en la otra persona. Y lo mismo también conmigo mismo. El Rebbe escribió en montones de cartas. Hasidim, en todas las épocas que escribieron al Rebbe, y muchas veces un Hasid le escribe al Rebbe de sus cosas, de sus problemas, de sus desafíos, de sus debilidades. Y el Rebbe en muchas cartas escribe eso en nombre de su suegro del Rebbe anterior. Así como no se puede hablar la Lashon Hara sobre la otra persona, tampoco se puede hablar la Lashon Hara sobre uno mismo. La Lashon Hara sobre uno mismo, ¿qué quiere decir? Si la otra persona estás haciendo algo mal, pero hablo de mí mismo, ¿qué importa? Yo quiero hablar mal de mí, quizás es humildad, me estoy haciendo más humilde a través de hablar de mis... No, porque justamente el problema en la Lashon Hara no es solamente la parte social, porque estamos ensuciando uno al otro y eso genera política y problemas y peleas, no solo por eso. Es como dijimos, el hablar tiene una fuerza impresionante. Cuando yo hablo mal de mí mismo, también estoy sacando a la luz lo negativo mío. ¿Y para qué se necesita eso? Al contrario, es destructivo. Entonces, poniendo énfasis en lo positivo, y de eso se trata acá, Emor, donde sí hay que hablar, es enfatizar los puntos buenos, enfatizar todo lo positivo que hay. Basado a eso se entiende lo que dice la Mishnah en Pirkei Avot, Vehevei dan et kol adam lekav zechut. Uno de los puntos fundamentales que la Mishnah nos enseña, y Hasidut habla mucho sobre eso, el Baal Shem Tov reveló eso. Cuando vos ves una persona, puede ser una persona que es un rasha también. ¿Qué dice un rasha? Una persona que no está, es un pecador y se está haciendo una conducta totalmente, ¿qué lo voy a decir? Qué bueno que sos. Lo voy a alabar por lo malo que está haciendo, obvio que no. ¿Qué significa
juzgar a la persona, le causa. Dice el Rebbe, el punto es, lo que nosotros tenemos que enfatizar es que justamente una persona que tiene más desafíos, justamente esa persona que tiene más lucha con el Yetzer Hara, significa que esa persona tiene fuerzas impresionantes que Hashem lo dio, y por eso mismo Hashem lo pone en esa prueba. Como Hasidut dice, cuando yo tengo más dificultades, tengo un Yetzer Hara más grande, es porque tengo una Neshama más fuerte. Hashem no le da a la persona pruebas que no coinciden con sus fortalezas. Entonces, justamente al contrario, el hecho que vos tenés ese tipo de desafíos, de obstáculos, es porque tenés una Neshama tan increíble, tan grande, por eso mismo podés tener eso y lo vas a poder combatir. La famosa historia que todos conocemos, que cuando vino alguien al Rebbe y le contó de un Yetzer Hara muy bajo, muy fuerte, muy duro que tenía ese hombre, le dijo al Rebbe, y el Rebbe le contestó, qué grande, estoy celoso que tenés eso. Y el Rebbe le explicó que justamente el hecho que Hashem te puso en esa prueba es porque Hashem confía en vos, que vos tenés las capacidades de sobreponerte. Eso es justamente la idea de encontrar lo positivo que hay en esa situación y revertirlo al otro lado. Y eso es lo que se llama Emor, la parashá de la semana, hablar y hablar, buscar el Kav Zehut en esta generación, especialmente en nuestra época, donde en el mundo hay tantas dificultades y tantos sufrimientos y hay tanto, el mundo está con todo lo que estamos escuchando, lo que está pasando en todo el mundo. ¿Cuál es el mensaje que tenemos de esta parashá? Emor. Tenemos que hablar y hablar y volver a hablar y en cada momento enfatizar lo positivo. Y justamente de eso se trata la educación. El primer Rashi, que Rashi dice, Emor de Amarta leazhir gdolim alaktanim. ¿Cuál es el mensaje de Emor de Amarta leazhir gdolim alaktanim? Estamos hablando de educación. El padre, la madre, los morim, los morot, tenemos que educar. Nuestro rol es que el grande tiene que educar al chico. Pero ¿cómo lo dice el pasuk? ¿Cómo lo dice Rashi? Lehazhir. La palabra lehazhir, la traducción literal es advertir. Pero también lehazhir tiene otra traducción, que es iluminar. Zohar. Ahora viene Lag BaOmer. Lag BaOmer es el día de Rabbi Shimon Bar Yochai. El Rabbi Shimon hizo un libro Zohar. Zohar es luz. Hay dos formas de educar. Podemos educar a un niño, gritarlo, porque te portas mal, mira tu conducta, mira cómo sos, mira que estás, y decirle, enfatizar sus puntos débiles, y decirle qué malo que es, la conducta mala que está haciendo, su rebeldía, etc. Eso es una manera de educación. Le podemos hablar duro, le podemos enfatizar lo negativo. Viene el pasuk y Rashi dice, lehazhir, iluminar, Zohar. Esa advertencia le tenés que prohibir, enseñar que hay cosas que están prohibidas, pero no le pongas tanto énfasis en lo negativo que hay acá, sino al contrario, iluminar, como hablamos también en Kedoshim. Podés hablar lo mismo y decirlo de una manera negativa, puedes hablar lo mismo y enfatizar la santidad. La parashá de esta semana sigue lo mismo. También en esta parashá figura muchas veces la palabra Kedoshim Tiyu, Kadosh. Estamos hablando de santidad. Entonces, la azhir, nuestra tarea en educación es iluminar. Basado a eso, podemos entender el nombre Emor, que es justo la palabra Emor. En hebreo existe la palabra Emor y la palabra Dibur. Significa lo mismo. Ledaber, velomar, vayomer, vaidaber. Pero acá la Torah dice, se llama Emor, no Daber. ¿Cuál es la diferencia? Está escrito, Rashi lo trae también, que la palabra Amirá y la palabra Dibur, ambos es hablar, pero hay una diferencia. Dibur es duro.
Dibur es un hablar que es duro, fuerte. Esto es dibur. Amirá es más suave. La palabra amirá tiene que ver con un hablar, pero con más sentimiento, con amor, con suavidad. ¿Dónde encontramos esa idea? Uno de los puntos que Rebbe explica muy interesante, que la palabra emor, Aleph, Mem, Reish, es 3 letras. Aleph es Esh, Mem, Maim, Reish es Ruach. Eish, Maim, Ruach. ¿Cuál es el tema de Eish, Maim, Ruach? Son todos los temas emocionales. Chesed, Gurat y Feret. Dibur es la palabra, es el orden, precepto, ordenar, es más fuerte, duro. Amirá es fuego, aire y agua, que representa todas las cualidades emocionales de Chesed, Gvurah y Tiferet. Es un hablar con sentimientos. Por eso en la entrega de la Torá, cuando Hashem vino a hablar a las mujeres, dice Kotomar, y a los hombres es Daber o Taged, que son 2 palabras que tienen que ver con hablar duro. Amirá es Belashon Raká. Justamente cuando hablamos de educación, Emor, Vea Marta, viene Rashi y dice, Lehazhir Gdolim alaktanim, iluminar, los grandes tienen que iluminar a los niños, les tienen que enseñar y educar, pero la manera como hacerlo es con midot, con sentimientos, con amor, sentimiento, con fuego, agua y aire, que es poner los sentimientos, y ahí el hablar es un hablar suave, es un hablar que se transmite, que se acepta, que la persona lo quiere escuchar y aprender y crecer. Y esto es lo que la Torah nos enseña. Por eso, para allá de esta semana tiene que ver con Sfirat HaOmer. En Sfirat HaOmer es el trabajo que uno tiene que hacer, especialmente en los midot. Todo el tema de las 7 semanas es un trabajo de los 7 midot, trabajar nuestra conducta, y especial en el tema relacionado con Avat Israel. El trabajo de Avat Israel, todo tiene que ver con la boca. Kadosh Baruj Hu nos dio la boca para hablar. Hablar es esa fuerza, regalo impresionante que Hashem nos dio, que a través de eso es la comunicación entre una persona con el otro. Santificar el hablar, que eso es el trabajo que tenemos que hacer, trabajar sobre nuestro hablar, que todo el hablar negativo tiene que desaparecer totalmente. Y la única manera de hablar es el hablar bien, hablar el bien de la otra persona, iluminar, suave. Y esa forma de hablar, de revelar el bien de la otra persona, esto es la mejor preparación para llegar a los grandes días que estamos ahora preparándonos para recibir la Torah. Y esa fuerza de hablar, esto es también el tema que tenemos que todos nosotros poner énfasis y trabajar en esta época, que queremos ya traer la Geulah y traer la Yeshua, y la manera como lograr que este mundo se transforma en un mundo mejor, en un mundo de más luz, un mundo donde haya brajá, todo está en nuestra boca. Como dice Shlomo HaMelech, Amavet Bajaim Biyad Alashon, en la boca, en la lengua de la persona, ahí está la vida. Usar la boca para hablar bien de otro yudí, la metzhut de otro yudí, como Rabbi Yitzhak Nebardichov nos enseñó que hay en cada lugar encontrar el mérito, encontrar el punto positivo. Con eso vamos a traer la Geulah Shlema como Mashiach Tzidkeinu muy pronto. Estamos en días muy grandes ahora, en días de Sfirat HaOmer. Muy pronto ahora viene también Pesach Sheni. Pesach, como dijimos, Pesach, tener una boca para hablar bien, hablar positivo y traer más luz al mundo, más Kedushá al mundo, y hacer de este mundo una morada para Hashem. Y pronto vamos a poder escuchar también las palabras de consuelo, las palabras que Akadosh Baruj Hu nos va a hablar y nos consolar y nos va a traer la Torah nueva de Mashiach Tzidkeinu. Amén, que razón. Que estén todos bien y sanos y que tengamos la Geulah Shlema. Amén.